De las flores de varia poesía a la grandeza mexicana, que nos presenta esta tarde el doctor Carl Kohut. Es catedrático emérito de Filología Románica de la Universidad Católica, cuyo nombre en alemán no sé pronunciar correctamente. ¿Lo oyeron? Ha sido fundador y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta universidad. Presidente de la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt en el Colegio de México y la UNAM. Con Sonia Ross es editor de la colección Textos y Estudios Coloniales y de la Independencia. Su investigación abarca el humanismo de la península ibérica, la cultura iberoamericana colonial y la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI. Entre sus publicaciones recientes se hallan los artículos La teoría de la épica en el Renacimiento y el Barroco hispanos y la épica indiana, y De la utopía a la contrautopía, la cultura azteca vista por Hernán Cortés y Pedro Mártir de Anglería, así como breve introducción a la teoría y la historia de la literatura latinoamericana de 1492 a 1920. Esto también está el título original en alemán, que tampoco les diré. En 1996 le fue otorgada la Orden Andrés Bello, primera clase de la República de Venezuela, y en 2004 el premio Armando Discépolo a la investigación teatral de la Universidad de Buenos Aires. Demos por favor un caluroso aplauso al doctor Carl Kohut. Buenas tardes. Empiezo con el protocolo, como dijo Joanna Kosinska esa mañana. Es decir, pero es protocolo, pero también es, digamos, un impulso interior muy fuerte. Agradecer a los organizadores de este congreso, de esta reunión, los locales, Raymond Marmolejo, entre otros, y externo, Christian Duvergy, el coordinador de este evento. Para mí es un particular placer poder hablar aquí hoy, porque es la segunda vez que estoy aquí en esa magnífica ciudad de Guanajuato y disfruto realmente la cordial hospitalidad de la universidad y del Museo Iconográfico del Quijote. Bueno, en cuanto a mi conferencia, la poetización del espacio urbano, es decir, la puesta en poesía de la realidad urbana. Y esto es un caso particular aquí en México, porque desde muy temprano los primeros brotes de la poesía coinciden parcialmente con las alabanzas de la ciudad. Y así ya mediados y en el segundo tercio, digamos, del siglo XVI, empieza una larga tradición que casi es un subgénero poético, literario, histórico, es decir, las alabanzas de la Ciudad de México. En cuanto al tema y al contenido de esta conferencia, me voy a fundar en un cancionero, es decir, una colección de poesías y tres poetas muy distintos. Y subdividí la conferencia en dos apartados. El primero, la bucólica, es decir, para decirlo sencillamente, los poemas pastoriles. Y el segundo apartado, una vena más realista.
Para volver, digamos, pues al comienzo, comenzamos con los comienzos. En un capítulo horroroso y lacónico, Francisco López de Gómara relata la toma de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. Cito: «Diose México a saco, y españoles tomaron el oro, plata, pluma, y los indios la otra ropa y despojo. Cortés hizo hacer mucho y grandes fuegos en las calles por alegrías y por quitar el mal hedor que los encalabriaba». Hasta aquí con López de Gómara. Los españoles y los tlaxcaltecas aliados habían hecho literalmente tabula rasa de la capital azteca. Empero el mismo Cortés decidió fundar sobre este territorio una ciudad española, la española sobre el suelo azteca. En el suelo raso trazó solares que repartió entre los conquistadores y señaló el lugar para las iglesias, conventos y plazas públicas. Así lo dice el mismo López de Gómara. 30 años más tarde, Francisco Cervantes de Salazar celebra la ciudad en plena construcción, pero ya con un lujo ostentativo, demasiado ostentativo, para el humanista un poco, digamos, riguroso y moral que era Francisco Cervantes de Salazar. Al mismo tiempo, era una ciudad amenazada, a pesar de que Cervantes de Salazar ve las amenazas como cosa del pasado. Alejandro González Acosta, por su parte, opina que, cito, la nueva capital del virreinato era un laborioso hervidero donde se dormía con las armas bajo la almohada. En esta ciudad hispana convivían los viejos conquistadores con sus familias, el virrey y los funcionarios de la corte, los funcionarios de la audiencia, los sacerdotes y frailes, mercaderes, comerciantes y artesanos. Una sociedad en formación, tal como la ciudad misma, incoherente, híbrida. En medio de este hervidero, para retomar la expresión de González Acosta, había jóvenes poetas. Empero, estos no eran un elemento extraño, disonante en una ciudad guerrera y comerciante, sino que eran apreciados. Un indicio de esta apreciación son los concursos de poesía que se celebraban anualmente. Un testimonio de este entusiasmo por la poesía es el cancionero llamado Flores de Varia Poesía. El origen del cancionero se debe a Gutiérrez de Cetina, quien después de una primera y corta estadía en la Nueva España en 1547, se instaló definitivamente en México después de 1550, donde pudo haber muerto antes del 57, la fecha no está segura. 20 años más tarde, Juan de la Cueva habría recogido y completado el cancionero durante su permanencia en la capital novohispana entre 1573 y 77. Ambos poetas eran jóvenes. Gutiérrez de Cetina tenía 37 años en el 57, cuando murió, y Juan de la Cueva alrededor de 27, cuando regresó a España. Juan de la Cueva, 1543 al 1612, vino a México en 1574, acompañando a su hermano Claudio, a quien esperaba el cargo de inquisidor.
Juan tenía entonces unos 21 años. Era un poeta petrarquista y se dice que huyó de España por infortunios amorosos. En México se juntó con círculos poéticos. Sin embargo, su deseo de volver era más fuerte, de modo que regresó ya en el 77 a España, donde se hizo fama de dramaturgo. Hoy se le conoce como uno de los precursores de Lope. El Cancionero incluye un total de 359 poemas, de los cuales 249 son de autores nombrados y 110 anónimos. La primera parte cuenta con 62 composiciones a lo divino, es decir, poemas que convierten el amor terrestre en amor divino, celeste, por decirlo así. La segunda parte contiene 298 poemas de amores. Ahí, francamente, son amores terrestres. Entre los autores podemos distinguir tres grupos. Primero, autores españoles que nunca habían pisado tierra americana, entre ellos algunos de los más famosos de esos años como Garcilaso, Fernando de Herrera o Diego Hurtado de Mendoza. Dos, autores españoles que habían vivido en la Nueva España de manera más o menos prolongada, como los dos coleccionistas. Y finalmente, tres, algunos criollos. La segunda parte, es decir, de amores terrestres, es la más importante, tanto por el prestigio de los autores como de la calidad de los poemas. De modo general, se trata de una poesía a la manera italianizante, o más concretamente, petrarquista, que había sido introducido en España por Garcilaso y Boscán. El mérito de Gutiérrez de Cetina consistiría, según escribe Margarita Peña en la introducción a su edición moderna, en haber sido, cito, el principal difusor, sino es que introductor del petrarquismo en esa parte del Nuevo Mundo. Tiene la cita. Aparte de amores, destacan otros temas. Así, el tema pastoril, las armas y las letras, el menosprecio de corte y alabanza de aldea. No hay poema donde aparezca la Nueva España, salvo algunas alusiones vagas en poemas de Gutiérrez de Cetina, tal como en estos versos, y cito: tanto espacio de tierra y tan gran seno de mar, tantas naciones tan extrañas, tantos montes, tan ásperas montañas, ni el Alpe de terror y fieras lleno. Es decir, seno de mar, es decir, las lagunas, las naciones tan extrañas y las montañas, y una alusión al terror, es decir, que ahí trasluce todavía un cierto miedo del ambiente indígena. Es decir, que estas alusiones a la realidad contemporánea son excepciones. El tema más importante al lado de lo amoroso es el pastoril, muy de moda en la España y Europa de entonces, que aparece en varios poemas. Así, en un poema cuyo autor es nada menos que Martín Cortés, hijo del conquistador. Un, como se dice, pobre pastor desventurado iba buscando de una sierra lo escondido, donde este pobre pastor se queja de la crueldad de su amada, y cito:
mas tanto no podrá mi desventura, que goces de este triunfo, cruel pastora, que aquí, debajo de esta piedra dura, solo podrás llamarte vencedora aquí, donde será mi sepultura, quedarán para siempre desde ahora tu saña, tu desdén, tu crudo olvido y el miserable fin que he venido. Reconocemos en estos versos un eco del Orlando Furioso y un anticipo del Quijote. No tengo que indicar más concretamente esos capítulos maravillosos de la primera parte donde Don Quijote se encuentra con pastores en el campo y a los pastores da su famoso discurso sobre las armas y las letras, o bien cuando al final, hacia el final de la primera parte, imita a Orlando fingiéndose loco en la Sierra Morena. Es decir, que aquí tenemos muy claramente una vena literaria, una tradición literaria que va del Orlando Furioso hasta el Quijote, pasando aquí en Nueva España por Martín Cortés. En resumidas cuentas, las flores de varia poesía son un testimonio del renacimiento de la poesía en esta ciudad emergente, lejos de la patria hispana. Esta poesía no es novohispana por su temática, sino en tanto que testimonio de una voluntad poética en tierra novohispana. Es decir, en este sentido es un valioso documento de que al lado de todas estas haceres de ciudad, que era un hervidor, también había jóvenes poetas que se ocupaban de la poesía. El género bucólico se cultivó en la Nueva España hasta la década de los 80, lo que atestiguan las obras de Eugenio de Salazar y de Bernardo de Balbuena. Empiezo con el primero. Eugenio de Salazar, de 1530 al 1602, hizo una carrera jurídica, lo que no le impidió desarrollar sus dotes poéticos. Después de estadías en Santo Domingo y Guatemala, fue nombrado fiscal en la Audiencia de México en 1581. En 1591 obtuvo el grado de doctor en la UNSDA y en 92-93 fue su rector. En 99, ya viejo, volvió a la metrópoli. Salazar trata el tema de la Ciudad de México la primera vez hacia 1585-86 en su descripción de la Laguna de México. La datación es hipotética y se basa en elementos esenciales del poema. Esta es una bucólica que culmina en la aparición de una pareja de pastores al bar El Mayoral y la divinamente, no puede ser de otra manera, la divinamente bella pastora blanca. Ahora bien, los dos personajes representan abiertamente veladas al virrey Álvaro Manrique de Zúñiga y Sotomayor, marqués de Villamanrique, y de su esposa Blanca Enríquez de Almanza y Velasco. Ahora bien, el marqués de Villamanrique era virrey de 1585 a 90. A partir del 86 tuvo graves problemas con la Inquisición, si bien es cierto que las acusaciones se revelaron injustas posteriormente. Esto hace muy probable que
que la representación encomiástica de la pareja virreinal solo fuera posible al comienzo de su reino. Otra vez, muy probablemente, el poema era una obra para celebrar la venida del nuevo rey, lo que ya se había convertido en una costumbre entre los poetas novohispanos. Es decir, cada vez que había la entrada del nuevo rey, había como un concurso poético y los poetas novohispanos trataban de lucirse con poemas celebrando la llegada del nuevo rey y de su esposa. Ahora bien, el poeta, en ese caso Eugenio de Salazar, pone la pareja virreinal en un idilio dominada por las lagunas y los campos verdes, en el cual la ciudad propiamente dicha aparece solo en alusiones. El punto de partida es la ciudad azteca, y cito, aquella población famosa, Tenochtitlán, la rica y populosa, aquella donde el grande Moctezuma tuvo su corte y su real asiento. Desde luego, Salazar no olvida mencionar los masivos sacrificios de gente humana. Sin embargo, lo que se impone no es la crueldad, sino la belleza de la ciudad y de su entorno. Desde su reino, Neptuno vio esta ciudad lustrosa. Todavía estamos hablando de la ciudad azteca. Se enamoró de ella y quiso gozar de los deleites que él imaginaba. Para esto, mandó al sur, es decir, el Mar del Sur, que conocemos hoy como el Pacífico, de poner cerca de la ciudad una espaciosa y muy gentil llanura, es decir, la Laguna de México. El sur obedeció, cito. A su patrón marino, de improviso fue a dar la nueva, dulce y deseada, de cómo le había hecho un paraíso de agua, de lindezas adornada. Neptuno entra en su nuevo reino en una gran ballena. Desde el lago vio las 3 peñoles frescos y hermosos y le pareció que serían más vistosos rodeados de agua. Se trata de Tecpeycingo, Tepeapulco y Xico. Puesto que la laguna era una extensión del Mar del Sur, su agua era salada, lo que hubiera podido causar miedo en alguna dama que se hundiera su canoa. Para evitar este peligro, Neptuno abre una vena dulce y copiosa que inunda el campo y crea otra laguna de agua dulce. Para embellecer aún más la gran laguna y la ciudad cercana, Neptuno hizo un comunicable repartimiento entre la gente indiana para que hiciesen milpas bellas en el agua, crecieran frutos y flores. Finalmente, ordenó a Sur que extendiese la laguna a la gran ciudad, con lo que se crearon los canales que la cruzaron. Neptuno mandó que la laguna le fuera consagrada y desaparece en sus profundidades. Así se forma un paisaje idílico, con verdes pastos y ganado, poblado con las ninfas y nereidas de rigor, un paisaje del cual bailan y juegan los pastores. Con esto, la narración histórico-mítica se convierte en bucólica.
En medio de este paisaje se levanta un cerro tosco llamado Chapultepec, que tiene por capitel un edificio de un blanco templo, el Cerro Peregrino, donde al Dios Pan se hace sacrificio, digo al eterno Pan, que es uno y trino. En el cerro sale una clara fuente que aprovisiona la ciudad con agua dulce, clara, fresca y pura. Junto a la fuente descansa una pareja de pastores, Alvar el Mayoral y la pastora Blanca. El poema termina con las canciones de amor de los dos personajes. En realidad, estas canciones de amor ocupan la mayor parte del poema, pero no interesan tanto en este contexto, en el cual el tema es la ciudad. Salazar crea un mito que supera soberanamente la historia. Neptuno, a quien esperaba una brillante carrera en las letras novohispanas, pensemos en Sor Juana y Sigüenza y Góngora, es el dios que crea este paisaje marítimo que caracterizó la ciudad azteca y caracteriza también la ciudad hispana. El edificio en la cumbre de Chapultepec está consagrado al dios Pan, pero es en realidad el eterno Pan, es decir, el Dios uno y trino de la fe católica. Con la aparición de la pareja de pastores, el poema llega finalmente al presente hispano. La bucólica poetiza el paso del pasado azteca al presente hispano, un paso limpiado de toda violencia guerrera. Es cierto que no falta la mención de los sacrificios humanos, pero no insiste ni entra en detalles. Moctezuma es un recuerdo lejano, casi olvidado. Salazar presenta al virrey que entra en su reinado un México convertido en idilio. De modo parecido a Salazar, también con Bernardo de Valbuena aparece el tema de la Ciudad de México la primera vez con el tema pastoril. Se trata de la novela pastoril Siglo de Oro en las selvas de Erífile. El autor nació en Valdepeñas durante una estadía de 4 años de su padre en España, ya instalado en la Nueva España. En 1584 siguió a su padre. En México estudió teología y posiblemente ya en el 86 empezó su carrera eclesiástica. Más importante en nuestro contexto son sus quehaceres literarios que le trajeron pronto público reconocimiento. Así ganó ya en 85 un premio en un concurso poético al que siguieron varios más en los años siguientes. Entre 1606 y 1610 estaba en España en la investigación. Hay opiniones divergentes sobre la motivación de esta estadía prolongada. La más probable es que trataba de obtener un puesto eclesiástico más alto en la Nueva España, lo que ya mencionó esta mañana Sonia Rose. En el año 1607 obtuvo el grado de doctor de teología en la Universidad de Sigüenza. En 1608, todavía en Madrid, fue nombrado abad de Jamaica, a donde salió en 1610. Era algo, pero era poco para
sus deseos. Finalmente, en 1519 fue nombrado obispo, eso sí, pero no en la Nueva España, sino en Puerto Rico, donde asumió el cargo en el 22. Allí murió unos pocos años más tarde. Siglo de Oro en las selvas de Erífile apareció en Madrid en 1608, 4 años después de la grandeza mexicana. Sin embargo, el autor indica en la dedicatoria de esta obra al conde de Lemos que escribió la obra en el verano de su niñez. En la investigación varían las dataciones, pero coinciden en situarla a mediados de los años 80 del siglo XVI, siempre indicando que el autor la revisó y reelaboró constantemente en los años siguientes. Por lo tanto, la obra sería más o menos contemporánea a la de Salazar. Según el extenso título de la edición original, el autor habría imitado las obras de Teócrito, Virgilio y Sannazaro, entre la influencia del último, con su obra Arcadia de 1504, es considerada decisiva. Es decir, que Bernardo de Balbuena se sitúa explícitamente en la tradición pastoril. La obra está situada en las amenas riberas del Guadiana. Estamos muy lejos de la Nueva España. En una selva nace una cristalina fuente que tiene el nombre de la ninfa Erífile. Un pastor narra la alegre vida de un grupo de pastores en este idílico ambiente. En la sexta égloga, el pastor narra cómo un día buscó protección contra el inclemente calor del mediodía en una cueva y contemplando el idílico ambiente le venció el sueño. Apareció en el sueño una ninfa de las aguas, quien lo llevó al interior de la cueva hasta que se abrió una profunda boca. El narrador anda debajo del agua sin mojarse. Anda también debajo de los prados donde descansan sus amigos pastores, amigos y amigas, con sus cabras. Su viaje sigue por las entrañas del mundo hasta que le pareció que a otro nuevo mundo hubiésemos venido. Súbitamente se vio, cito, debajo una profunda y ancha laguna, cuya increíble grandeza me hizo creer que en aquel punto el famoso océano, con todas sus regiones de agua, se hubiese pasado sobre mi cabeza, mas luego que sentada encima de sus delicadas ondas, vi una soberbia y populosa ciudad. No sin mucha admiración, dije en mi pensamiento, esta es sin duda aquella grandeza mexicana, de quien tantos milagros cuenta el mundo. Fin de la cita. Es decir, que en esta cita tenemos el paso de lo bucólico y de lo mitológico al presente. Menciona el famoso océano y eso recuerda la mitologización de Salazar, quien narra que Neptuno mandó al mar del sur extenderse a Tenochtitlán. Y después ve, y eso es muy curiosamente, lo voy a explicar enseguida, debajo del agua ve reflejada la imagen de la Ciudad de México. La vista pasa por
anchas y hermosas calles cargadas de soberbios edificios, reales palacios dignos de aposentar en sí un grande imperio, y pasa, cito, sus ilustres ciudadanos, sus galanes y ataviados mancebos, como unos valientes y poderosos centauros, sobre los sanos y revueltos caballos cubiertos de guarniciones de jaeces de oro. Indico aquí y subrayo la mención de caballos. Voy a ver en las citas posteriores que los caballos eran un orgullo particular de los mexicanos. Y después de los caballos, en segundo lugar, sus hermosísimas y gallardas damas, discretas y cortesanas entre todo el mundo. Los delicados ingenios de su florida juventud, ocupados en tanta diversidad de loables estudios, donde sobre todo la divina alteza de la poesía, más que en otra parte, resplandece. Es decir, bueno, repito, digamos, los caballos primero, después las altas y bellas damas, y finalmente los poetas, es decir, los poetas que son un gran ornamento de la ciudad. Finalmente, su vista pasa las altas torres de los 3 famosos templos, que con resplandecientes techumbres mantienen dentro de las nubes un eterno día. Con un toque realista que sorprende en medio de esta escena irreal, el narrador reflexiona sobre la intolerable pesadumbre de esas iglesias que rompería el delgado suelo y con peligrosa caída hubieran arruinado el mundo si no fueran por las crisalinas ninfas sustentadas en columnas de vidrio. Es decir, las cristalinas ninfas que tienen aquí realmente una tarea pesadísima, sosteniendo el peso de las iglesias y conventos. El viaje subacuático termina en una carcomida roca de adonde todas aquellas aguas nacían, seguramente Chapultepec. La narración sigue con una serie de reminiscencias mitológicas y termina sin que el narrador se despierte, hecho raro en los sueños literarios. El motivo del sueño con ninfas es una imitación de la prosa 12 de la Arcadia. La inmensa laguna que se parece a océano, el idilio pastoral, hacen pensar en la laguna de Salazar, sin que sepamos si Balbuena la conociera. La visión subacuática de la Ciudad de México es una muestra de una extrema complicación, según Pascual Bouchot, signo del manierismo del autor. Y realmente si tratamos de ver concretamente la imagen que ve el soñador, es casi imposible, ¿no? Debajo del agua ve arriba y reflejado en el agua, al revés, la imagen de la Ciudad de México. Más complicado, difícil. Junto con la obra de Salazar, la de Balbuena es una muestra de la poetización del espacio urbano. Al mismo tiempo, las 2 obras son la muestra del intento de sus autores de ennoblecer el ambiente del Nuevo Mundo, insertándolo en las tradiciones poéticas del Viejo. Y ahora ya es suficiente el idilio, acabamos con lo pastoril y pasamos al segundo apartado, es decir,
una poetización más realista. Aparte de esta vena bucólica, había una más realista, tal como lo prueba otra obra de Juan de la Cueva, que había presentado en su currículum ya antes, y quien había contribuido a las flores de varia poesía con 37 poemas de amores. Me refiero a la epístola al licenciado Sánchez de Obregón, primer corregidor de México, la cual escribió muy probablemente hacia 1576-77, poco antes de salir del virreinato. Es decir, que este poema es una década más o menos anterior a las dos obras que acabo de analizar anteriormente. La carta es una loa de Lorenzo Sánchez de Obregón, quien había venido a la Nueva España en la misma flota que el poeta y quien había sido nombrado por Felipe II como corregidor de la Ciudad de México. Y era el primero con este cargo. En medio de esta loa personal, un género poético muy frecuente en la literatura de entonces, el poeta inserta una descripción de la ciudad en la cual les ha tocado vivir. El poeta empieza asegurando estar bien en esa ciudad, un punto muy importante, a la cual le había conocido una feliz estrella. Y cito, la larga cita. Consideráis que está en una laguna México, cual Venecia edificada sobre la mar, sin diferencia alguna. Consideráis que en torno está cercada de dos mares, que envían frescos vientos, que la tienen de frío y calor templada. Los edificios altos y opulentos, de piedra y blanco mármol fabricados, que suspenden la vista y pensamientos. Las acequias y aquestos regulados atanores, que el agua traen a peso de Santa Fe, una legua desviados. Y resume, 6 cosas excelentes en belleza hallo, escritas con C, que son notables y signos de alabaros su grandeza. Casas, calles, caballos admirables, carnes, cabellos y criaturas bellas, que en todo extremo son loables. Bien claro veis que no es encarecerlas esto, y que pueden bien por milagrosas venir de España a México por bellas. Para usar una interpretación anacrónica, los últimos versos se parecen a una publicidad para atraer turistas españoles. Volviendo a una interpretación más seria, podemos constatar que Juan de la Cueva enumera los puntos que constituirán una constante en las loas posteriores de la ciudad. Es decir, la situación geográfica entre dos lagunas, los canales que recuerdan los de Venecia, la opulencia de los edificios, obra de los españoles, y resume su alabanza en la ciudad en los 6 C. Pero el poeta no se contenta con la alabanza de la situación geográfica de la obra de los españoles, sino que incluye los dones de la naturaleza desconocidos en España. Mirad aquellas frutas naturales, plátano, mamey, guayaba, anona, chico zapote, aguacate, tunas. ¿Sigue? Sin otras 100,000 cosas regaladas, de que los indios y españoles usan,
que de los indios fueron inventadas. Las comidas que no entendiendo acusan, los cachopines y aún los vaquianos, y de comellas huyen y se excusan. Son para mí los que lo hacen vanos que un pipián es célebre comida, que al sabor de él os comeréis las manos. Es decir, que hay una alabanza de la cocina criolla y podemos constatar que la comida es como el primer campo de mestización. Lo que no menciona en ese poema, es decir, el trasfondo real de esta mestización, es decir, las cocineras que cocinaban para los españoles conquistadores y sus familias. A pesar de esta apreciación de la comida indígena, su juicio general de ellos es, en el mejor de los casos, ambiguo. Los indígenas, escribe, es gente desabrida, de trato desagradable y con una lengua casi incomprensible. A pesar de ello, mira fascinado sus mitotes y danzas. Sus canciones son obviamente monótonos, los cantantes ebrios. El contenido es una queja de su destino. Y cito: en sus cantos los indios endechan el destino de Moctezuma, la prisión y muerte, maldiciendo a Malinche y su camino. Al gran marqués del Valle llaman fuerte que los venció, y llorando de esto cuentan toda la guerra y su contraria suerte. Fin de la cita. Esta cita es realmente un caso muy particular y aislado. Desde luego conocemos el dolor y el duelo de los indígenas por las canciones indígenas, por los textos indígenas que hemos conocido a lo largo de este congreso. Pero lo que es muy raro es que un autor español y además un cachupín, que es decir, un recién venido a la Nueva España, se interesa por esto. Aquí también tenemos un rasgo muy particular que podemos comparar anacrónicamente con un fenómeno muy moderno, es decir, lo que se llama la memoria histórica. Es decir, el recuerdo, la memoria de un pueblo, de un hecho traumático en el pasado reciente que determina el presente. Y en las letras hispanas, latinoamericanas, ese tema de la memoria histórica es un tema muy trabajado, sobre todo en los países del Cono Sur, y ahí entramos más aún a la Argentina, pero también en el Perú y otros países más. Es decir, que ahí tenemos, yo diría, una constante histórico-literaria. Es decir, que, bueno, sí, es la visión de los vencidos, pero repito, lo particular es que esta visión de los vencidos sea descrita por un español recién llegado a la Nueva España. Los versos hacen ver una curiosa mezcla de distancia y admiración.
A pesar de cierta empatía, los indígenas le quedan ajenos. Su evocación del mundo náhuatl se opone a la alabanza de la geografía y arquitectura de la ciudad y de la obra de los españoles. A pesar de ello, entre todos los autores que escribieron alabanzas de la ciudad, Juan de la Cueva es el que más atención presta a los indígenas. En la mayoría de las alabanzas de la Ciudad de México es como si los indígenas no existieran. Sea como fuere, a pesar de su admiración de la ciudad, prefirió volver a la España, después de solo 3 o 4 años de estadía. Y con eso llego a las conclusiones. Visto desde la perspectiva de hoy, la moda bucólica parece un corto episodio. Es importante notar que tanto Eugenio de Salazar como Bernardo de Balbuena habían recién llegado a la Nueva España en el momento de escribir las obras presentadas. Juan de la Cueva muestra que la tradición bucólica no impedía una visión más realista. Importa también una breve comparación de los 3 autores tratados aquí, con lo que sigo las huellas de la conferencia de Sonia Ros de esta mañana. Es decir, que los 3 autores representan como 3 tipos. Primero, en su vinculación con la Nueva España. Juan de la Cueva quedó solamente muy corto tiempo en la Ciudad de México, 3 o 4 años. Eugenio Salazar ya mucho más, son en total casi 2 décadas. Sin embargo, volvió ya viejo a la metrópoli. Finalmente, Bernardo de Balbuena, que vino a la Nueva España para quedar. Y solo se fue de la Nueva España a Jamaica y Puerto Rico porque no obtuvo los cargos anhelados en la Nueva España. También los 3 son, digamos, representantes de 3 tipos de intelectuales, para utilizar esta palabra anacrónica en este contexto, Jean de Savoir o Gelerte o como queramos. Tenemos el caso de Eugenio de Salazar, quien era jurista y tenía una brillante carrera administrativa, lo que no le impidió que escribiera poesía, pero la poesía era para él como un entretenimiento. Lo que no impide que fuera un entretenimiento importante. Balbuena es ambiguo, híbrido. Es muy poeta y, digamos, intentando una interpretación un poco atrevida, la poesía era para él el centro de su vida. Sin embargo, tenía que vivir de alguna manera y para eso escogió la carrera eclesiástica. Finalmente, el poeta, Juan de la Cueva,
que no se le conoce digamos, un cargo concreto y que después en España, cuando vuelve a España, ya como dije, hizo una carrera brillante de teatro. Eso es, digamos, otra cosa es que para valorizar esta poesía, solo el siglo de oro en las selvas de Erífele fue impresa, a pesar de tardíamente. Pero ni las flores de varia poesía, ni las poesías de Eugenio de Salazar se imprimieron en su tiempo. En realidad, ambas son, como diría, descubrimientos del siglo XX. Es cierto que ya Gallardo había recogido la poesía, parte de la poesía de Salazar en su obra sobre los libros raros y curiosos en el siglo XIX, pero Salazar es reconocido como uno de los poetas más importantes de esta primera época novohispana en publicaciones recientes. Y Juan de la Cueva, bueno, se ha tratado como dramaturgo español y solo tardíamente se ha prestado atención a su breve estadía novohispana. Tanto Salazar y Valbuena son más conocidos por otras dos obras que alaban la Ciudad de México. Eugenio de Salazar con la carta al insigne poeta Fernando de Herrera, cuya fecha se puede determinar por la muerte de Fernando de Herrera en el 97, porque la carta nunca le llegó. Y finalmente, la más conocida obra de todo este subgénero literario, La grandeza mexicana de Bernardo de Valbuena. Ahí podemos decir que ya de idilio pastoril nada, lo que describen es la realidad actual de la Ciudad de México. Sin embargo, también con una notable dosis de poetización, pero una poetización muy distinta, lo que sería tema de otra ponencia, pero no de hoy. Hoy termino con esto y les agradezco la atención y paciencia. Gracias. La Fundación Cervantina de México, AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Museo Iconográfico del Quijote otorgan el presente reconocimiento a Carl Kohut por la conferencia magistral La poetización del espacio urbano, de las flores de varia poesía a la grandeza mexicana. Doctor.